Aleluya, Señor, bendito sea tu santo y glorioso nombre, porque estás vivo, Señor, y recibe la gloria de tu pueblo, Señor, de la cual tú eres digno y mereces, que te has entregado en la cruz por nuestros pecados y has resucitado, Señor, para nuestra justificación. Te bendecimos, Señor, estando también nosotros vivos en una nueva dimensión espiritual, y te rogamos, Señor, te rogamos que tu Espíritu ministre en nuestros secos corazones, Señor, con el agua viva del cielo, para que nos pueda confortar también y avivar en la fe. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Nosotros decimos que predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Alabado sea el Señor, y lo procuramos hacer. Si hiciéramos una encuesta a las personas que nosotros ministramos o a las personas que están por la calle, de cuántas personas creen que Cristo fue crucificado, probablemente la inmensa mayoría, por no decir el 100%, dirían que verdaderamente Cristo fue crucificado. Pero claro, no entienden que fue crucificado por ellos. Creen que fue crucificado como un rabino, como un profeta, como un religioso que murió. Pero si a esas mismas personas le preguntásemos, ¿y usted cree que Cristo ha resucitado? La estadística del 100% llegaría a niveles, no lo sabemos, ridículos, ínfimos. Por las propias reacciones de las Escrituras, hasta sorprende que ni los mismos creyentes creían que Cristo iba a resucitar, ni que Cristo resucitó. Es decir, que el tema es relativamente complejo. Y es complejo no solamente a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. De entender que Cristo resucitó y porque Él vive, también nosotros viviremos, tendría que ser un mensaje para la Iglesia del Señor muy confortador. Un mensaje que nos llene de ánimo, de gozo en el Señor. Hay personas que somos muy sensibles, todos somos muy sensibles, pero algunos raya hasta lo místico, de llegar y ver un pajarito enfermo, con lo bien que llevaba el día y ahora este está enfermo. Y te gustaría tener o saber qué es lo que tiene para poderle aplicar un tratamiento y que se cure. Y si se cura, te vienes arriba. Y es un pajarito. Estoy diciendo que si eso ocurre con una mascota, ¿qué sentimiento no nos provoca ver a una persona anímicamente débil, una persona triste, una persona desesperanzada? Y no tenemos una varita mágica para poder reaccionar a esos corazones. Rogamos al Señor que los levante, que los consuele, que los conforte. Y está claro, y está clarísimo, que una de las doctrinas fundamentales que aviva nuestra alma, que da más esperanza a nuestra alma, que da más consuelo también a nuestra alma en medio de las tristezas y de las aflicciones de este mundo, es la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, anunciada más de 200 veces en el Nuevo Testamento y no predicada a nuestro criterio con la misma proporcionalidad de veces que se cita en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a abrir el Evangelio San Mateo y vamos a ver o a intentar argumentar las reacciones en positivo a la resurrección de Cristo y sobre todo las reacciones en negativo a la resurrección de Cristo. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 28, encontramos la primera de las narrativas, lo encontramos en los 4 evangelios. Cita la Escritura que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria al Señor. El Señor resucitó. Y les encargó a las mujeres, y es la primera vez que se empieza a ver este encargo, esta misión que todos tenemos, que ir y decirle a sus discípulos que Él ha resucitado. Y luego el Señor Jesús le dice: id y decid este mensaje, esta nueva, esta buena noticia. Es la buena noticia que tiene el pueblo de Dios, la gran noticia que tenemos los creyentes, que porque Cristo vive, también nosotros viviremos. Tenemos una esperanza bienaventurada, que este mundo se muere de pena. Este mundo no tiene más ilusión que las vanidades de esta vida, no tiene ninguna perspectiva gloriosa, que su vida son 2 días. Y el único aliciente que pueden encontrar verdaderos en Cristo Jesús, porque fuera del Señor solamente tiene vanidades ilusorias, como también le llama la Escritura. La esperanza bienaventurada es que Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros viviremos. Y la primera de las evidencias, de las 4 que en la gracia del Señor vamos a intentar compartir, de las pruebas indubitables, de las Sagradas Escrituras, del testimonio de los apóstoles y del testimonio de Pablo y de la Iglesia, la primera de ellas es las pruebas indubitables. Las pruebas indubitables. Ya lo dice el segundo tratado de San Lucas. Él investigando, dice en el primer tratado sobre todos estos hechos, años después, estamos hablando ya de alrededor del año 60, él ve que hay muchas pruebas indubitables: un terremoto, el ángel del Señor, la tumba vacía, los soldados que estaban allí vigilando desmayados, la piedra removida por el ángel, los sudarios bien puestos encima de donde le pusieron. Son pruebas indubitables que evidentemente solamente las puede poner en duda aquellas personas que no quieren creer, que quieren endurecer su corazón. Pero quien quiere buscar al Señor, quien quiere buscar y realmente entender las cosas como lo hizo el médico amado Lucas, creyó. También es cierto que el creer no es a veces solamente una cuestión de indagación, es una cuestión también de que el Espíritu de Dios nos abra los ojos y entendamos aquello que en otro momento no entendimos. Pero el Señor también ve la disposición de un corazón dispuesto a entenderle y conocerle, amarle y adorarle, como hicieron estas benditas mujeres. Las pruebas indubitables. El Señor, desde el primer momento que estaba en su ministerio público, Él hablaba de la resurrección. En el Evangelio de Juan, por citar uno de los evangelios, ya en el capítulo 3 se describe este anuncio, cuando el Señor, andando por el glorioso templo, dice: destruí este templo y en 3 días será reedificado. Y luego entendieron que no estaba hablando del templo físico, que estaba hablando de su propio cuerpo. Cuando el Señor en el Evangelio de San Juan era seguido por una gran multitud, era su clima de popularidad, porque había hecho muchas señales y milagros, le seguían, dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y en ese mensaje el Señor anuncia 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces que Él nos iba a resucitar, y 4 veces cita en el día
postrero y les daré vida eterna. ¿Recordáis cuál fue la reacción de sus discípulos? No estamos hablando de la multitud, estamos hablando de sus discípulos. Muchos volvieron atrás, muchos, de miles quedaron 70. Es decir, que el mucho es muchos quedaron atrás. Y los que se quedaron, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Hijo del Dios viviente, porque Dios vive, Cristo vive, nosotros también viviremos. Es un mensaje de vida. El mundo, las series de televisión, habla de muerte y de muerte. Y nada más que hablan de la muerte. Y eso desesperanza la sociedad y desespera también nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos de la resurrección 1, 2, 3 mensajes al año y lo que más leamos. Pero de la información que recibimos de nuestros conciudadanos, de los medios de comunicación, son constantes y también debilitan nuestra fe, debilitan nuestro ánimo. Es como si alguien nos invita a una cosa buena, a una barbacoa ahora, y dice, qué rica una barbacoa, pero lloviendo se te viene abajo. A veces ocurre lo mismo con el mensaje de resurrección, que uno lo escucha como que llueve. No te provoca ese que tiene que provocar en nuestra alma. Parece que lo escuchamos como una noticia más. Por eso Jesús fue a ver a su amigo, capítulo 11 de San Juan, y lo dejó que lo enterrasen 4 días. Y entonces fue. ¿Y sabéis quién fue la primera persona, y hasta donde hemos indagado, la única, que reacciona bien al anuncio de la resurrección? Fue Marta. Sale a recibir al maestro. Y entonces le dice, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Dice, tu hermano resucitará. ¿Y qué le dice Marta? Yo sé que Él resucitará en el día postrero. ¿Cuándo había dicho el Señor 4 veces lo del día postrero? En San Juan 6. ¿Quién le había creído? Marta. Por lo menos públicamente. Los demás de los 70 entendemos que también, que tenían esa esperanza de que el Señor tenía vida eterna. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a ella que había creído, el Señor le dice, ¿crees esto? Es como si a veces hubiera una barrera entre nuestra mente y nuestro corazón, entre nuestro pensamiento y nuestra alma para creer en vida la resurrección de Cristo y tener la plena certeza de que si nos invitan a una barbacoa, vámonos frotando las manos porque vamos contentos y expectantes, porque algo bueno va a ocurrir. Y si escuchamos de la resurrección de Cristo, pues vamos por la vida contentos y expectantes porque vamos hacia una vida mucho mejor. Tú no vayas a la invitación, ¡ay, qué pena! Yo que va, invitado. Que el Señor cuando estuvo en la cruz le dijo al que estaba al lado de él, que se hizo creyente, te ruego que esté contigo en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, en el día postrero, la gloria, el cielo, es estar con Cristo. Estarás conmigo. No le dice vas a estar en una tumba hoy. No le dice hoy te van a enterrar, vamos a estar los dos en el sepulcro. Le dice hoy vamos a estar los dos en el paraíso. Estarás conmigo. Tú quieres estar conmigo, estarás conmigo toda la eternidad. ¿Con qué esperanza enfocaría esa persona las últimas horas de su vida? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos una esperanza viva por la resurrección de Cristo, como dice el apóstol San Pedro. Que vayamos por la vida sabiendo que vamos a salir por una puerta giratoria, que atravesamos la muerte para una vida con Cristo, una vida mucho mejor. Oye, que aquí estamos bien. Pero si aquí tuviéramos que vivir toda nuestra vida no sería deseable.
Si cuando llega la hora de salir, no salimos con pena, salimos con alegría porque vamos a un sitio mucho mejor. Aquí estamos bien, pero fuera están nuestras casas, están nuestros lugares de trabajo, está la tierra, está el mar, están los planetas, todo está afuera. ¿A nadie le dará miedo cuando toque la hora de salir? Porque fuera se está mucho mejor. Nosotros aquí estamos viviendo en nuestro cuerpo mortal. Resucitará en inmortalidad. Nuestro cuerpo sin gloria irá a la gloria. Confiemos, tengamos ese sentir de esperanza. Creamos en nuestro interior esto. Que vamos a una patria mucho mejor, al paraíso. Gloria al Señor. Cita entre el primer argumento es las pruebas indubitables. El segundo argumento que da la Escritura es que el Señor resucitó, como dicen las Sagradas Escrituras. Es decir, las Escrituras dan el argumento de que el primer principio o evidencia de la resurrección de Cristo es como dice la propia Sagrada Escritura. Así lo dice 1 Corintios 15. El Señor resucitó, como dice primero murió, como dice la Escritura, y el Señor resucitó, como dice la Escritura. Acuña las semanas pasadas habló de los del camino de Emaús, que iban entristecidos porque pensaban que el que había de redimir a Israel había muerto 3 días antes, y hoy habían escuchado a unas mujeres que no le creían. ¿Y qué hizo el Señor? No les dijo: mira, aquí me tenéis vivo y coleando, alegraos conmigo, que porque yo estoy viviendo, ustedes también viviréis, sino que el Señor le empieza a hablar desde Moisés por todas las Escrituras, de todos los profetas que hablaban de la resurrección, que hablaban, de la redención. Y el mensaje de la redención lleva implícito la crucifixión y lleva implícito la resurrección. Mateo está hablando a toda la gente. Son palabras inspiradas de Dios para todo el mundo. Pero el enfoque principal de Mateo era a los religiosos de Israel, a los religiosos que habían crucificado a Cristo porque no entendían que Él era el Hijo del Dios viviente, el Mesías que había de venir, el Salvador. Entonces la segunda de la evidencia decimos que es la Sagrada Escritura. No podemos argumentar otras cosas por la vista, porque por fe andamos. Si nosotros viéramos hoy a Jesús aquí, nuestra alma se podría alegrar mucho. Ahora Jesús entra por aquí y nos llama y entra, y nuestra alma se alegra. Hemos visto a Jesús. ¿Sería eso suficiente, según la Escritura, para que nuestra fe se fortalezca en que hemos visto a Cristo resucitado? Pues según argumenta la Escritura, no. Porque probablemente cuando pase un tiempo y tengamos estos días paranoicos que todos tenemos en la fe, yo vi a Jesús, ¿no sería un sueño? ¿Sería realmente Jesús? ¿No sería alguien imitando? Mira que si era un falso profeta, ya te entra la duda. ¿Sabéis cómo no entra la duda ni hoy ni mañana? Porque la palabra del Señor permanecerá para siempre, confiando nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra de Dios, que es firme, como el ancla que el Señor quiere que tengamos para nuestra esperanza. Pero entonces llega la segunda reacción. Si el Señor pone la Escritura por delante, ahora llega la segunda reacción. Por cierto, ¿recordáis cuando Lázaro resucitó? Hablando de Marta, que no lo terminamos antes. El Señor llamó a Lázaro: ven fuera, palabra. La palabra del Señor tiene poder. ¿Recordáis cuál fue la reacción de los fariseos en ese momento, en ese día? ¿Alguien recuerda cuál fue la reacción? Desde ese día reunieron el concilio para matar a Jesús. Reacción a la resurrección: matar a Jesús. Pero si es una señal notoria. De eso es lo que estamos hablando. Hay mucha gente, la mayoría de la gente, no son hijos del reino de Dios, son hijos del enemigo de Dios. Y lo que van a procurar es echar un jarro de agua fría a la resurrección.
Con la crucifixión no han podido, lo dan por asumido, pero si no hay resurrección, la crucifixión queda como un hecho residual, como un hecho meramente histórico. Pero si hubiera resurrección, entonces la crucifixión toma un valor mucho mayor, porque tiene un sentido de redención, y la resurrección aviva nuestra fe. Entonces todo el énfasis de ello era cargarse este tema. Lázaro ha resucitado, es una evidencia, matemos a este, porque como siga haciendo señales, dijeron, todos van a creer en él. Vaya problema. Pues no estáis ustedes esperando al Mesías. ¿No estáis ustedes esperando al que va a redimir a Israel? Y ahora que está aquí, ¿os lo cargáis o os lo queréis cargar? ¿Qué hacen? Mateo 28, versículo 11, el informe de la guardia. Reacción a la Escritura. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y los hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué día era hoy? El día que Mateo estaba escribiendo su evangelio. ¿Qué día aproximadamente estaba escribiendo Mateo su evangelio? En el año 53. ¿Cuántos años habían pasado? 20. Nos explicamos. Los fariseos intentan fraguar, intentan desmoronar la doctrina de la resurrección. Y no se lo toman a poca monta, como vamos a seguir argumentando. Se lo toman muy en serio. Hasta el día de hoy llevaban expandiendo este bulo, esta falsa noticia. Sobornan a los soldados, les instruyen para que comuniquen una falsa noticia y aún le dan protección que si el gobernador se enteran, ellos ya mediarán con el gobernador. En una sociedad de la información, donde es favorable, también existe una gran sociedad de la desinformación, que es muy desfavorable. Y espiritualmente hablando, la sociedad de la desinformación funciona muy bien. Porque de los religiosos se dicen todos los bulos que se quieran decir y mucha gente lo aceptan hasta con agrado. Porque si tú hablas de Buda, eres tolerante, ah, qué bien, Buda, bien, bien. Si tú hablas de Mahoma, Mahoma, bien, y más con el miedo que le tiene, ¿no? Si tú hablas de Confucio, la meditación, pues yo también quiero esa meditación. Ahora, como te encuentres con un cristiano fervoroso que hable de la resurrección de Cristo, ya ahí le patina todo. Ya ahí se terminó la tolerancia. ¿Por qué aceptan todo y fallan con esto? Porque realmente sus conciencias les rebota. ¿Les rebota con Buda? No. ¿Les rebota con Confucio? No. Pero cuando escucha de Cristo resucitado, su conciencia de eternidad, su alma del Creador, que han negado y que han tapado en una caja en sus conciencias, de pronto se le ilumina. A este compañero de trabajo, fuera, a este, o lo intento ridiculizar para que lo que él diga no sea de valor para los demás, ni mucho menos para mi conciencia, sino que puedo seguir haciendo lo que me da la gana todo el tiempo que vaya bailando. El informe de la guardia. Los fariseos sobornaron para este tema. Pero el Señor tenía una tercera medida, una tercera evidencia, los apóstoles. Cuando el Señor resucitó durante los 40 días, dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos encarga esta gran comisión a los apóstoles. Es una gran evidencia que los apóstoles se tomaran en serio esta gran comisión. ¿Cómo estaban los apóstoles unos días antes? Escondidos, abatidos. ¿Cómo estaban los apóstoles después de la resurrección? Firmes, valerosos, animados. Tan animados, y nos vamos a Hechos de los Apóstoles, que el apóstol Pedro, 50 días después de la resurrección en Pentecostés, él da un glorioso mensaje hablando a los varones israelitas de todas estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con señales y maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte fuese retenida por ella. ¿Era Pedro ahora capaz de hablar públicamente a toda la multitud de Jerusalén? Sí. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido de la resurrección de Jesús. Pero no solamente estaba plenamente convencido, sino que predica de la resurrección de Jesús. Son dos detalles. Uno que estaba plenamente convencido y otro que predica de la resurrección de Jesús. No se queda en la primera parte del mensaje. Predica de la resurrección porque sabe de la importancia de la resurrección. Todo lo que doctrinalmente explican Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios 15 y en otros pasajes que hemos dicho que hay hasta 200 citas de la resurrección. Sigue diciéndole versículo 18 que entonces le llamaron los... 32, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, porque ya antes había hablado de la resurrección, que su alma no sería dejada en el Hades. Es muy importante esperanzar a los creyentes. Es importante citar que hay Hades, que hay Seol, que todo eso se viene anunciando desde el Antiguo Testamento, que no era una doctrina nueva. ¿Cuál es la doctrina de la Sagrada Escritura desde el principio? Que hay un creador, que hay un alma, que tiene una relación con Dios, que por causa del pecado está distorsionada y que va a pasar una eternidad condenada sin Cristo o una eternidad gloriosa. Eso es del Antiguo Testamento, eso no es nuevo. Es que como dice Pedro, es que parece hasta locura que se tenga que defender la resurrección entre religiosos. Resulta que en el capítulo 3, Pedro hace una señal junto con Juan de la curación de un cojo. Pero el tema notorio no es la curación del inválido. La curación del inválido es la defensa que el Señor les da para el contraataque. Ellos empiezan a predicar y les dice, versículo 13, 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Como testigo encomendado por Cristo, predica de la resurrección de Cristo. Termina. 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad
Y una vez que termina el mensaje, llegan los fariseos. Capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. ¿Por qué prendieron a Pedro y a Juan? ¿Porque estaban predicando? No. Lo prendieron porque estaba predicando de la resurrección de los muertos. Porque si ellos estuvieran predicando de un salmo, estuvieran predicando de proverbios, estuvieran predicando incluso de Jesús, se lo hubiesen admitido. ¿Me estaba muerto? Pero cuando les dice que está resucitado, a la cárcel. ¿Veis siempre las reacciones con la resurrección? En la cárcel, Pedro defiende su alegato, que es lo mismo más o menos que hemos leído, lo sigue argumentando de frente al concilio, y entonces ellos en el versículo 18 dice que llamándole, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por ir abreviando, un capítulo más adelante, en el capítulo 5, dice que los apóstoles hicieron muchas maravillas y señales. Cuando hacían muchas maravillas y señales, venían gente hasta de otras ciudades para poner a los enfermos a ver si a la sombra de ellos alguno se curaba. Y también para escucharlo. ¿De qué predica Pedro y Juan y el resto de apóstoles? Versículo 17. Entonces levantándose... Cuando hacen estas sanidades, entonces vuelve a levantarse el concilio y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, los de la secta de los saduceos se llenaron de celos. ¿Recordáis que el concilio estaba formado por personas religiosas? Los religiosos creen en Dios. No estamos hablando de un concilio de ateos. No estamos hablando de un concilio que había en la China o en Sudamérica en un sitio que no se creía en Dios. Estamos hablando de un concilio de gente que conocía muy bien todo el Antiguo Testamento. Los saduceos conocían hasta las comas de la Sagrada Escritura. Pero los saduceos no creían en la resurrección. Ni creían en el alma, como dice un poquito más adelante. Y ahora aquí usan temas doctrinales, temas argumentales, porque en realidad lo que tenía era celos. Los fariseos habían entregado a Jesús por envidia. Los celos, las envidias son cosas que no se suelen explicar, pero son motivaciones que mueven sociedades enteras, personas enteras. Son contrarreacciones a verdades espirituales como esta. De hecho, Jesús tuvo una dialéctica con ella cuando yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Bendito sea el Señor. Le echaron mano a los apóstoles y lo pusieron otra vez en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, lo sacó de allí. Un milagro de Dios. Estaba en la cárcel, la guardia estaba afuera custodiándolo bien, como también estaban custodiando bien el sepulcro, pero vino el ángel y lo sacó. Y los de la guardia ni se enteraron. ¿Y sabéis esta gente dónde se fueron? ¿Pensáis que salieron huyendo a otra ciudad, a otro país? No, se fueron a la plaza principal pública y ¿sabéis allí qué hicieron? Predicar de Cristo. Muerto y resucitado. Por la mañana los del concilio dicen, mira, ahí a la cárcel que vamos otra vez a hablar con esta gente. Y cuando van a la cárcel, dice, oye, que en la cárcel no están. Y los de la guardia dicen, pero aquí no ha salido nadie. La puerta está cerrada y bien cerrada. Y ahora viene uno de la calle y dice, que los que estaban aquí están en la plaza predicando de Cristo. ¿Otra vez? ¿Y cómo han salido? Que el Señor hace señales maravillosas cuando se está hablando y honrando su nombre. Los caminos se abren. Los mares se abren, las puertas se abren.
Y lo trajeron otra vez allí, por ir resumiendo también la cosa. Y les volvieron a intimidar. Y le volvieron a amenazar con que los iban a matar. Pero ellos siguieron delante con el testimonio, volviéndole a decir que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 32, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a todos los que le obedecen. Ellos, versículo 33, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. ¿Pero por qué quieren matar a unas personas si están hablando de una cosa que para vosotros es falsa? Oye, venme a robar el Mercedes que está ahí en la puerta. El mío, me refiero. Y ahora va uno por ahí que te voy a robar el Mercedes. ¿Me voy a pelear yo porque me va a robar el Mercedes que no tengo? Raya el ridículo. Gamaliel, sabio fariseo, les viene a decir un poco esto. Dice, cuidado, que hace un tiempo se levantó un tal Teudas, oye, y que muchos le siguieron, pero como no era de Dios, la cosa se difumina. Luego se levantó un tal Judas después de esto, el Galileo, después de los días del censo, y como no era de Dios, la cosa se difuminó. Si esto no es de Dios, dejadlo tranquilo que esto se difuminará. Pero ojo, y si es de Dios, a ver si nos vamos nosotros a enfrentar a las cosas de Dios. Entonces los del concilio prestaron atención a esto de Gamaliel y dice que después de llamar a los apóstoles y después de azotarle, versículo 40, le intimidaron para que no hablasen en el nombre del Señor Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Y sabéis qué es lo que siguieron haciendo? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar de Jesucristo. Bendito sea el testimonio de los apóstoles. Disculpadme el tiempo, ya que no vamos a tener culto por la tarde, sí me parece evidente la cuarta evidencia, la del apóstol Pablo. Hemos visto la primera, las pruebas indubitables, la segunda, las Sagradas Escrituras, la tercera, el testimonio de los apóstoles, la cuarta y última que vamos a ver junto a la de Pablo, junto con la de la Iglesia del Señor. Pablo. Cuarta evidencia, ya lo dice 1 Corintios, también, primero la Sagrada Escritura, luego los apóstoles, luego a muchos, a más de 500 de una vez, a muchos de una vez, pero el último como un abortivo se me apareció a mí. ¿Quién era este Saulo? Este Saulo, capítulo 8, era un radicalizado, como se dice hoy de los yihadistas. Una persona puede tener conciencia yihadista, pero se dice de un radicalizado cuando por su convicción mata a otro. Saulo era un radicalizado, era un fariseo de fariseos. Por su convicción farisea, él perseguía y consentía en la muerte de Esteban. Y no fue suficiente con perseguir en Jerusalén, que como los cristianos huían, se fue fuera a perseguir a los cristianos. Saulo, capítulo 8. Yendo a Damasco a perseguir a los cristianos, en el capítulo 9, versículo 4, después de que les rodease un resplandor del cielo, cayó a tierra y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El radicalizado, el que consentía en la muerte de los cristianos, acababa de hacerse
cristiano por la evidencia de tener un encuentro con el Cristo vivo y glorificado. El Señor lo hizo así sobrenaturalmente con él porque era un instrumento elegido, muy importante en el ministerio de la Iglesia, muy importante en el ministerio de que se predique de la resurrección, como vamos a intentar argumentar. Versículo 20. Enseguida, después de que fue a Damasco y fue bautizado, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciéndole que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos. Y termina diciendo el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Como sabemos, Pablo al principio tuvo una difícil aceptación entre los cristianos y difícil repudio de los fariseos. De hecho, tuvo que ir a Jerusalén a un primer concilio recibido por los apóstoles para defender su doctrina frente a los judaizantes, que intentaban cristianizar la ley. Y Pablo les argumenta que la ley era el Antiguo Testamento y la gracia es el Nuevo Testamento, que no se puede mezclar, por resumir la conversación pronto, y que había realmente un evangelio a los gentiles, que no solamente era para Israel, sino para todo el mundo, el mensaje glorioso del evangelio. Pablo entonces comienza sus viajes misioneros, como sabemos, por toda Asia Menor, por todo sur de Europa, incluso tenían la intención de llegar a España. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. ¿Y sabéis qué hacía Pablo cuando llegaba a la sinagoga y cuando hablaba en las plazas públicas? Hablaba de Cristo crucificado y resucitado. Mientras que Pablo hablaba, el bulo del informe de la Guardia también hablaba. Queremos que tengamos cierta conciencia de esto. El informe de la Guardia no quedó en Jerusalén. El bulo y las falsas noticias también se expandían por Asia Menor y por otros sitios. De tal manera que a Pablo lo identificaban de la secta que le llamaban de los nazareos o nazarenos. Y para la mayoría de los oyentes, ellos eran los que turbaban a Roma. Porque ya, además de todos los bulos, se hacen los mayores bulos. Y ya no solamente es Pablo y los apóstoles los falsos predicadores de resurrección, sino que para corromper el testimonio los cristianos es lo peor. Hasta los responsables de que Roma fuese prendida a fuego. Eso era como a Pablo y a los cristianos les recibían. Sobre ellos quedaban, las falsas noticias tienen eso, que crean siempre sobre nosotros el peso de la duda, el peso de la incertidumbre, y cuando la gente nos ven, no ven a un cristiano piadoso. Ven todo el peso de la desinformación que ellos tienen en sus mentes. Cuando termina su tercer viaje misionero, Pablo es advertido de que en Jerusalén iba a sufrir tormentos y dificultades, pero él así va a Jerusalén, capítulo 21, y cuando llega a Jerusalén, Pablo, por ir resumiendo, predica. Él va al templo, él presenta también ofrenda, y Pablo, cuando lo ven por allí, si este es Pablo, si este lleva ya no sé cuántos años predicando de Cristo, este alborota a las multitudes, pues si estaba allí con Timoteo tan tranquilo. Y entonces, ¿qué hicieron la multitud? Y a por Pablo para cargarse. Entonces fue dado aviso al tribuno y el tribuno vino y lo prendió, pero no lo prendió porque estuviera haciendo algo indebido, lo prendió para librarlo de que lo matasen, de que lo ejecutasen, porque en Roma no se ejecuta a nadie sin juicio. Lo libró y se lo lleva a la cárcel, como dice, pero soltarle con cadena y darle cierta libertad porque este hombre no ha hecho ningún mal, está aquí protegido. Al otro día se le reúne el concilio. Y en el concilio, porque el tribuno manda a llamar a los del concilio y dice, bueno, ¿por qué os queréis cargar a esta persona? Y entonces Pablo hace una defensa primero ante el pueblo en lengua hebrea, relata su conversión, relata cómo es enviado a los gentiles y entonces
él hace su defensa. Versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacándolo a Pablo, le presentó a ellos. Y entonces está Pablo y delante el concilio. Pero no estaban en el concilio, o sea, estaba el concilio, los fariseos y saduceos, pero estaban en el tribuno del gobernador. Pablo, para defenderse, dice, versículo 6, que notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio y dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? ¿Cómo a un creyente se le puede juzgar por predicar de esperanza? Sería una locura. ¿Cómo a un creyente se le puede juzgar por hablar de la resurrección de los muertos? Sería una locura. Si esa es nuestra esperanza, si esa es nuestra doctrina, si no, ¿qué doctrina creemos? Pues eso es lo que estamos haciendo con Pablo. Y eso es lo que Pablo se defiende. Los otros dicen que hubo disensión entre ellas, porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí, y se alborotaron y se vieron tal, y entonces el tribuno lo que hizo al ver que el alboroto iba mayor, despachó el asunto. Ustedes fuera, y a Pablo lo dejó allí en, vamos a llamarle el tribuno, el sitio del gobernador, ¿vale? Al otro día le dijeron al tribuno: mira, ¿por qué no deja que Pablo vaya al concilio dentro de Jerusalén y nosotros allí tratamos el asunto? Pero sabía que era una celada para en el camino matar a Pablo. Un sobrino de Pablo providencialmente se entera y se lo dice a Pablo, y Pablo le dice que se lo diga al tribuno. El tribuno, a verse que el alboroto al otro día iba a ser mayúsculo, coge a Pablo y por la noche con unas cortas lo manda a Cesarea. Estamos hablando que de Jerusalén lo manda a Cesarea, que estuvo Eva allí el año pasado y su padre Martín me mandó muchas fotos de allí de Cesarea, porque es el lugar de logística del Imperio Romano, donde está todo el Mediterráneo, toda la base logística de los romanos estaba allí. Y de allí se mandó a Pablo aquí. No porque hubiese hecho algo malo, sino para defenderlo del lío que se le estaba montando allí. Y allí se lo manda al gobernador de toda la zona aquella, que se llamaba un tal Félix. Félix, ¿dónde está? Capítulo 23, Félix dice: Pablo, ya te escucharé, pero también quiero escuchar a los que te acusan. ¿Ustedes pensáis que los principales fariseos y sacerdotes iban ahí hasta Cesarea para acusar a Pablo? A pie cojito, si hacía falta. Porque el odio y el rencor era mayúsculo. Y allí se presentaron ante el gobernador, en Cesarea. Y entonces al gobernador Félix le dijeron: ¿pero este hombre qué ha hecho? Y pusieron a un erudito en la palabra que empezó a decir... El gobernador, cuando lo escucha, que era un hombre justo, porque las dos partes le dicen que era justo, era benevolente, era sabio, lo intenta también... Versículo 14 dice Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas, la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Versículo 20. O digan ellos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. ¿Qué mal había hecho Pablo? Ninguno. ¿De qué le pudieron acusar? De nada. Solamente de una cosa: de que había prorrumpido en alta voz, de que había resurrección de muertos, así de justos como de injustos. ¿Pensáis que aquella gente se quedaron conforme con este argumento? El gobernador dijo: a esta gente, a este no le ponga bien la mano encima. Por esto no se ejecuta a nadie. Y lo protegió. Y lo tuvo allí en Cesarea 2 años.
cambió el gobernador Félix por un tal Agripa. Y entonces el otro, los fariseos otra vez, le escribieron al nuevo gobernador: oye, mándanos a Jerusalén a Pablo, que nosotros queremos enjuiciarlo. Y Pablo le dijo al nuevo gobernador: esta gente no me quiere enjuiciar, esta gente me quieren ejecutar. Hombre, pero si tú ningún mal has hecho, tú tranquilo, que yo voy contigo y haremos juicio estando yo presente, en mi presencia. Pero Pablo sabía cómo se las tramaban ellos. Sabían que de una u otra forma le iban a coger la huerta y le iban a ejecutar. ¿Y sabéis cuál fue el recurso de Pablo para no ir a Jerusalén? Apelar a César. Dice: mira, gobernador, que yo apelo a César. Y ya si era apelando a César, ya no lo llevarían a Jerusalén, sino que lo seguían custodiando. Además dice que lo custodiaban en una fortaleza para llevarlo a Roma. Y tiempo después de esto en los barcos y tal, a Roma llega. A Roma llega. Cuando llega a Roma, Pablo predica en Roma. En Roma se le da libertades a Pablo, alquila una casa. Él no estaba preso para los romanos por haber hecho ningún delito. Entonces se le permite ciertas concesiones, ciertas libertades. Y Pablo predica ante los judíos y explica. Versículo 20, 28, 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo más de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Cómo se hablaba de los cristianos? Contra ellos. De todas partes. Cuando Pablo llega a Roma, todos hablaban mal de los cristianos. Cuando nosotros vayamos a un lugar de trabajo, a un sitio, no penséis que de nosotros van a hablar bien, van a hablar mal, por el mismo argumento que decía antes, porque les toca su conciencia. Como muchos podrán reconocer que somos un buen trabajador o una persona que tenemos habilidades sociales para relacionarnos más o menos bien con los demás, o que somos más o menos simpáticos. Pero en cuanto a la fe, cuando toquemos ese asunto nos van a hablar contra nosotros, contra ellos. Este es el tema. Y no es el tema del año 60 y pico de la era cristiana. Por terminar, Jairo, ponme por favor. Sabemos que la historia continúa. La historia continúa, claro, aquí estamos nosotros, 2024. En el año 165, Justino Mártir, sabéis que era un historiador que se dedicó a recopilar muchos eventos y datos históricos de toda esta época, ¿vale? Y él ha escrito varios libros con documentación de todo esto que nosotros estamos explicando y otras cosas que no vienen en las escrituras. Voy a leer el texto que cita este Justino Mártir en el año 165 después de Cristo. Hablando Justino Mártir a los fariseos. Habéis enviado o has enviado, hablando a un tal Justino, a través del mundo entero hombres seleccionados y ordenados a proclamar que una herejía impía e ilegal había surgido de un tal Jesús, un Galileo impostor, cuyos discípulos le robaron de noche de la tumba. Habéis enviado hombres seleccionados y ordenados para defender una cosa que entre vosotros sabéis que es una herejía, que decís que a este tal Jesús lo robaron de la tumba. Por eso decía que el tema de la tumba, de que la había robado, no es un dicho que quedó en Jerusalén. Es un dicho que se extendió por todo Asia Menor, por todo el Imperio Romano. Y no terminó ni en el año 50 ni en el año 60. Que en el año 165, ¿a quién habían enviado? A personas seleccionadas que hablasen bien para persuadir bien a los que pudieran escuchar a los cristianos. Pero es que la historia continúa. Siglo II y siglo III y siglo XVI, y no nos vamos a meter en la Reforma, pero aquí en España, como uno haya intentado traducir la Escritura para que las personas entiendan
que Cristo había muerto por nosotros, había resucitado, a ese lo quemaban en las plazas públicas. Y como ustedes hoy intentáis predicar ciertamente de nuestro Señor Jesucristo y abiertamente, pasará como a Pablo en Grecia, que de todo le podían escuchar. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de muertos, ¿qué hizo la gente? Dice, mira, que hasta aquí hemos llegado. Ya de este tema no nos interesa. ¿Sí habéis escuchado hablar de todos los dioses? Sí, pero ya de este no. En ese contexto estamos, hermanos. La iglesia del Señor tenemos una encomendación de parte del Señor. Predicar a Cristo crucificado y resucitado. Amén.